esta luz que guía nuestro camino. Y Dios se ha manifestado a través del tiempo de diversas maneras. Y es el don profético, el don elegido por Él para comunicarse con sus hijos. La palabra de Dios hoy es esa luz que nos guía en el camino. Queremos saludar con mucho cariño a José Canela. Dios le bendiga, José. Bienvenido a la casa de Dios. Te saludamos con cariño. Que la presencia de Dios pueda ser una bendición permanente en su vida. Sí, Dios le bendiga de todo corazón. Y es su casa, por favor, con todo cariño, es bienvenido a este lugar. El mensaje de hoy es breve, pero creo que tiene un propósito muy importante y quisiera iniciar con un pensamiento que es con el mismo que vamos a terminar el estudio, el diálogo con la palabra de Dios. Este mensaje tiene el objetivo y el propósito de que cada uno podamos llevar nuestra mente y corazón a la reflexión más profunda de nuestra necesidad de Dios. Somos hijos necesitados. No podemos presentarnos como el ejemplo de santidad a los demás. Somos hijos necesitados. Y tienen razón las personas cuando nos critican de que somos pecadores. ¿Y qué hacemos en una iglesia si somos pecadores? Evidentemente somos pecadores. Pero Jesucristo hizo una diferencia en nuestra vida. Y por eso que hoy somos pecadores arrepentidos. Pecadores que estamos en este proceso de sanidad espiritual. La sanidad de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones. Y es la obra de Dios, el amor de Dios, trabajando para restaurarnos por completo. Necesitamos ser restaurados por todos los estragos que el pecado quiso hacer en nuestra vida y que desea seguir haciendo. Cuán importante es entonces la palabra de Dios, cuán importante es mirar a Jesús como nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Cuán importante entonces poder tener estos diálogos extensos en la cámara secreta con nuestro Padre Celestial. Y en estas conversaciones extensas con el Padre Celestial, manifestarle a Él entonces dónde está la debilidad de nuestro corazón, dónde necesitamos ser reforzados por su Espíritu. Recuerden que estas son oraciones privadas, íntimas, individuales con Dios. No son las oraciones que hacemos en la congregación o las oraciones que hacemos en familia. Son oraciones como lo hacía el profeta Daniel, ¿no? Él entraba en la cámara secreta y allí conversaba íntimamente con Dios. Es como la oración de Ana, que abrió su corazón al Señor, derramó su corazón delante del Señor. En silencio, Dios conoce bien cuál es nuestra necesidad y conversamos en silencio, en intimidad con Él. Vamos a iniciar entonces hablando acerca de un instrumento que el enemigo a lo largo del tiempo siempre ha querido sembrar, implantar en medio del pueblo de Dios. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que apenas salió el pueblo de Israel de Egipto, inmediatamente Moisés, que era el líder escogido por Dios, comenzó a ser el objeto entonces de muchas críticas. Recién habían visto que el brazo poderoso de Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto y ya lo estaban criticando. Ya estaban descontentos con lo que Moisés estaba haciendo. Hasta parecía que ellos habían preferido seguir viviendo como esclavos, hasta morir como esclavos en Egipto. Hasta parecía que eso era lo que ellos querían. Luego, cuando llegó el momento límite de la salida de Egipto, cuando se encontraron en un límite donde ya no había más hacia dónde avanzar, porque al frente estaba el Mar Rojo, entonces vieron la mano poderosa de Dios abriendo el Mar Rojo. Vemos nosotros el testimonio que presentó esta joven, el testimonio de Probá y de cómo
Varias veces ella encontró el mar rojo delante de su camino y Dios fue abriendo el mar rojo delante de sus pies de manera extraordinaria. Y ella pudo avanzar en el camino, en estos planes y propósitos de servir a Dios. El pueblo de Israel vio el brazo poderoso abriendo ese mar rojo para que ellos pudieran cruzar en seco y ser librados entonces del ejército de Faraón, que venía muy cerca, que venía a la casa del pueblo de Israel. Venía para destruirlos, pero Dios abrió el mar rojo. Pero apenas habían cruzado el mar rojo, poquito tiempo después, poquitos días después de haber cruzado el mar rojo, ya comenzaron nuevamente las murmuraciones y las críticas en medio del pueblo. Como el enemigo se encarga de introducir, de sembrar una enfermedad finalmente que el enemigo quiere sembrar desde adentro, ¿no? Incluso fue el círculo más cercano de Moisés que se involucraron en las murmuraciones. María, la hermana de Moisés, ¿se acuerdan? La hermana mayor de Moisés. María, la que había cuidado de él cuando estaba en la canastita, como dice la historia que en la maestra escuela sabática nos enseñaron, ¿no? Estaba en la canastita allí en el río y María estaba cuidando de su hermanito, ¿no? Hasta que vino la hija del faraón a rescatar a Moisés. Esa misma María, poquito después que habían terminado de cruzar el Mar Rojo, ya estaba criticando, estaba murmurando contra el liderazgo de Moisés. Y ustedes saben que las murmuraciones o las críticas no edifican en absoluto, no le suman un ladrillo más para que la iglesia crezca, sino que por el contrario comienza a carcomer desde la base, desde el fundamento. El objetivo es que se derrumbe todo. Y María se hizo parte de esta murmuración y crítica. Y Dios tuvo que manifestarle su descontento a María. Y producto no de la mano de Dios, sino producto de ese pecado que ella abrigó en su corazón, ese espíritu de crítica, de murmuración. Evidentemente, que estando ella en el terreno del enemigo, le tocó una enfermedad del enemigo, ¿no? Se contagió de lepra. Y bueno, Dios después vino a rescatarla y a darle una nueva oportunidad. Así que no te sorprendas si la mayor parte de las críticas pueden a veces venir de alguien que tiene la Biblia bajo el brazo, ¿no? Y eso duele, ¿no? Porque esperamos que alguien que tiene la Biblia bajo el brazo aquí o la Biblia en su mano, ojalá nunca tuviera este espíritu de murmuración o de crítica. Pero muchas veces sucede eso, ¿no? Y quien murmura o quien critica no se da el trabajo de reunir las pruebas para hacer esa crítica, ¿no? No le importa reunir las pruebas, solo le importa desparramar palabras al aire y por supuesto muchas veces no es consciente del daño que está haciendo, porque las palabras que se desparraman después son difíciles de recoger y simplemente ya causó daño a muchas personas, ¿no? Vamos a leer el texto clave que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7. Y Jesús entonces aquí en el Sermón del Monte, uno de los sermones más extraordinarios que Jesús predicó, por lo menos de los que están registrados en la Biblia, este es uno de los más grandes y significativos sermones que Jesús predicó. Y en ese contexto entonces San Mateo capítulo 7 y en el verso número 1 Jesucristo hace esta declaración que se transforma para los discípulos de Cristo, para los hijos de Dios, en un mandato, se transforma para nosotros en una orden para considerar de parte de nuestro Maestro Cristo Jesús. Dice San Mateo capítulo número 7 versículo 1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Un poco más adelante en el capítulo 18 amplía un poquito más esta idea, ¿no? Estableciendo la regla de oro, ¿no? No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hecho justamente eso, ¿no? Hemos causado daño a alguien
Y no nos gusta que nos causen daño, pero hemos causado daño. Y por eso el Señor Jesús aquí nos llama al corazón, para que podamos entonces como humildad pedir al Espíritu de Dios que saque de nuestro corazón este espíritu que no es de Dios, este espíritu de murmuración o de crítica, porque el objetivo es edificar y no destruir. ¿Se imagina, hermano Pedro, un padre de familia destruyendo o haciendo daño a su propia casa? Un padre de familia que agarra un combo, un martillo y comienza a pegarle a los muros de su propia casa. Creo que ningún padre de familia en su juicio cabal haría eso. Al contrario, procuraría cuidar la casa, mantenerla pintadita, ojalá libre de humedad, lo mejor posible, pero no hacer daño, no causar daño. Pero el espíritu del enemigo justamente quiere introducir ese espíritu de murmuración, y entonces en lugar de edificar, simplemente se causa daño y se destruye la propia casa. Entonces, quienes han sido contagiados con este espíritu de murmuración señalan muchas veces errores en los demás y la crítica a cosas que ni siquiera tal vez ellos nunca han hecho, ¿no? Es como que alguien que está sentado allí, entonces mirando a las personas que están construyendo para levantar la iglesia, ¿no? Están poniendo los ladrillos allí, ¿no? Uno tras otro, con el cemento, poniendo los ladrillos para levantar la iglesia, ¿no? Y hay alguien que está sentado y que mirando, mira, qué mal maestro ese, ¿cómo se le ocurre dejar todo torcido el ladrillo? Pero está sentado murmurando contra el que está poniendo ladrillos, ¿no? Muchas veces este espíritu de murmuración, crítica, simplemente es eso, ¿no? Buscar los errores desde la comodidad de un lugar y errores en aquellos que están queriendo hacer algo, están queriendo avanzar, están queriendo construir, y desde la comodidad entonces buscar errores, buscar grietas en cosas que ellos ni siquiera han tomado parte o se han hecho partícipes. Lo peor de todo entonces no es la murmuración o la crítica, sino que lo más triste muchas veces es que esas murmuraciones o críticas se hacen como que fueran de parte de Dios, como que son en nombre de Dios. Y eso es más delicado aún, porque Dios no coloca este espíritu de murmuración o de crítica en su pueblo. Al contrario, el espíritu que Dios quiere establecer en medio de su pueblo es un espíritu de amor, es un espíritu de unidad, de armonía, tal como Jesucristo lo enseñó. Quiero invitarles en el Nuevo Testamento a ir a la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 4. Está muy cerquita del Apocalipsis, allí, después de Hebreos, está la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo número 4, y vamos a dar lectura al verso número 11. Perdón, epístola del apóstol Santiago, capítulo número 4, versículo 11. Este capítulo comienza hablando acerca de la amistad con el mundo, ¿no? Las personas que tienen amistad con el mundo, por lo tanto tienen enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y arriba del verso 11, no sé si alguien tiene su Biblia algún título arriba del verso 11. No habléis mal de los hermanos. ¿Cómo dice? No habléis mal de otros. No hablen mal de otros. Y les sale mal de los hermanos. No hablen mal de los hermanos. Ese es el contexto. ¿Qué dice el verso 11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres juez. Y alguien diría en voz baja, ¿y quién eres tú para creerte juez? Porque quien usa la ley es el juez para juzgar a los demás. Un juez se sienta y la herramienta que usa es la ley.
Pero dice aquí, ¿quién eres tú, no? Si al juzgar a tu hermano, al murmurar contra él, estás criticando o juzgando la ley, estás observando esa ley. No, esa ley no está bien. No, esa ley no sirve. ¿Tú eres juez, acaso? Estás entre líneas, como diciendo eso, ¿no? Entonces el llamado, y ustedes se fijan que es un llamado de amor, porque dice hermanos. Y esta expresión hermano es una expresión de cariño, es una expresión de afecto cristiano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Hablar de los demás, hablar a los demás, hablar para los demás, sin notar que cada palabra lo único que revela es la relación que yo tengo con Dios. Si dedico parte de mi vida para murmurar contra los demás, eso está hablando de cómo es mi relación con Dios. Y seguramente no es una relación tan profunda, seguramente es una relación solamente superficial, porque si mi relación con Dios fuera una relación más profunda, más íntima y estrecha, seguramente habría entendido que no es el plan de Dios destruir, sino construir, no causar daño, sino entregar amor, no hacer heridas, sino sanar y restaurar la vida de los demás, la vida de las personas. Así que, evidentemente, en la iglesia muchas veces este espíritu de murmuración encuentra una comodidad en la iglesia. Pero quien encuentra comodidad en el espíritu de murmuración, seguramente se encontrará incomodidad en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no podrá haber espíritu de murmuración o de crítica. Entonces, a veces yo puedo engañarme pensando, no, pero cuando Jesús venga y ya vaya al cielo, entonces yo voy a ser diferente. Y no es así. Si estoy aprendiendo a vivir de una manera aquí y ahora, seguramente esa manera de vivir echa raíces profundas, y voy a pensar que es posible vivir de la misma manera en el reino de Dios, pero en el reino de Dios no es posible vivir de esta manera. Vamos a retroceder un poquito aquí en el Nuevo Testamento al libro de Gálatas, ¿no? Gálatas, capítulo número 5. Está justo antes de Efesios, ¿no? Gálatas, Efesios. Vamos a leer Gálatas, capítulo número 5, versículos 13 hasta el 15. Capítulo 5, versículos 13 hasta el 15. Este capítulo está hablando acerca de la libertad, ¿no? La libertad que Cristo nos dio. ¿De qué nos hizo libres Jesucristo? De la condenación de muerte, de la condenación del pecado, nos hizo libres, ¿no? Entonces, pero los que hemos recibido esta libertad, debemos hacer un uso sabio de la libertad, ¿no? Es como aquella persona que sale con libertad condicional y lo primero que hace es delinquir. No le da ningún valor a la libertad, ¿no? Hace un pésimo uso de la libertad. En este caso, nosotros que hemos sido libertados por Jesucristo de la condenación de muerte del pecado, por causa del pecado, debemos hacer un uso sabio de esa libertad. Entonces el versículo 13 hasta el 15 dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ocasión para el pecado quiere decir, sino servíos por amor los unos a los otros. Agrega un ingrediente: en lugar de un espíritu de murmuración, un espíritu de servicio, haciendo un uso sabio de la libertad que Cristo nos dio. Entonces, atesorar en nuestro corazón el espíritu de servicio hacia quien está a mi lado, los unos a los otros por amor. Verso 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero, dice el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. A mí me impresionó la palabra que usa el versículo número 15.
morderse unos a otros. ¿Somos bestias o fieras que nos andamos mordiendo unos a otros acaso? No fuimos llamados para ser hijos de Dios, hijos amados de Dios. No fue con amor que Jesucristo nos rescató. Y esa es la reflexión que yo hice al leer este versículo número 15. Me impresionó que el verso 15 use la palabra morderse unos a otros. Y alguien dice, no, pero son solo palabras. Y a veces las palabras hieren más que un golpe físico. Porque el dolor del golpe físico, después de un rato, después de días, semanas o meses, ese dolor tal vez ya no está más. Pero las palabras dejan heridas profundas en el corazón. Por eso el llamado aquí del Señor, entonces, a no herirse unos a otros, morderse, dice aquí en Gálatas, ¿no? Tal vez nosotros estamos viviendo un llamado, una transformación, una reconstrucción espiritual que Dios está haciendo en nuestra vida. Así como participó Nehemías, recuerden ustedes allí en la reconstrucción, ¿no? Y cada ladrillo que colocamos, parece que hay alguien que solamente quiere destruir. Usted queriendo colocar un ladrillo más en su crecimiento y apenas usted lo coloca, hay alguien que quiere sacarlo, quiere derribarlo, quiere destruirlo. Parece a veces que nuestra experiencia cristiana es de esta manera, pero lo que el enemigo busca es despertar en nosotros entonces ese mismo espíritu con el cual somos agredidos, que reaccionemos de la misma manera. Por eso Jesús nos vino a mostrar un camino, a mostrar un ejemplo. No reaccionar, no actuar de la misma manera como estamos siendo a veces maltratados, sino actuar como Jesús. Jesús supo callar. ¿Cuántas veces supo callar cuando tenía que callar? Y solamente cuando habló lo hizo para perdonar a quienes lo estaban lastimando, lo estaban agrediendo. Ese es el camino que Él nos vino a mostrar. Ese es el modelo, el ejemplo que Jesús nos dejó en nuestra experiencia. Aunque alguien esté queriendo destruir los ladrillos que estamos intentando edificar, actuemos entonces como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la vida, en este mundo terrenal. Vamos al Antiguo Testamento ahora, a propósito de Nehemías, ¿no? ¿Cómo respondió Nehemías? Está poquito antes de Job, ¿no? Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo número 6. Nehemías y los que con él habían ido allí estaban muy ocupados en la reconstrucción, muy ocupados. Reconstrucción de los muros allí, ¿no? Después de cuántos años de cautiverio, estaban reconstruyendo. Y Nehemías estaba ocupado allí, ¿no? Y fue invitado a bajar del muro de la construcción para ocuparse de otros asuntos. ¿Cómo respondió Nehemías? Dice el capítulo 6, versículo número 3. Nehemías entonces dice: entonces envié mensajeros para decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Cómo fue la respuesta? Estoy ocupado en una gran obra, no puedo ir. No me distraigan, no me saquen del trabajo, aquí estoy reconstruyendo, estoy contribuyendo para adelantar la obra de Dios. No tengo tiempo para ir y distraerme en otros asuntos que me apartan del objetivo principal de servir en la obra de Dios. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para ir, no puedo ir. Miren ustedes esta respuesta que Nehemías dio entonces. No te bajes del muro para responder a aquellas personas. A veces la mejor actitud es una actitud de oración por aquellos que intentan destruir los ladrillos que nosotros estamos levantando. El dolor de muchos hoy día es a veces guardar silencio para no herir a los demás. Mientras hay unos que hablan para destruir,
Otros en silencio claman a Dios porque no quieren lastimar, no quieren herir a otros. Pero llegará pronto el día, con toda seguridad, que el rugido de las murmuraciones será apagado para siempre. ¿Recuerdan cómo comenzó la historia triste del pecado? Lucifer comenzó a murmurar ahí en el cielo. Y así comenzó la historia triste del pecado. Por eso es que Satanás quiere introducir en el pueblo de Dios, y siempre ha buscado introducir en el pueblo de Dios. Lo hizo allí con María, lo hizo con los espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán. Comenzaron a murmurar, a hablar mal, en lugar de hablar cosas positivas. En vez de resaltar el poder de Dios, comenzaron a reclamar, a quejarse, comenzaron a encontrarle problemas en todo lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, ese mismo espíritu que fue el que utilizó Lucifer allá en el cielo, murmurando contra Dios, es el mismo espíritu que él a lo largo de toda la historia ha querido utilizar para destruir el pueblo de Dios. Pero nosotros tenemos la evidencia de la palabra de Dios. Es decir, ya sabemos la intención que él tiene. Ya sabemos las consecuencias terribles que causa ese espíritu de murmuración o de crítica que motiva el reino de Satanás. Entonces, ¿por qué razón nosotros seríamos una vez más engañados y ser atrapados en su mismo engaño? No hay razón para volver a caer en el mismo error. No hay razón para creerle una vez más su mentira. No dejemos entonces que nada ni nadie pueda entorpecer la obra del pueblo de Dios. El Señor, y escuché varias veces ya la historia hermosa de esta iglesia de Dios Sur, cómo Dios fue construyendo la historia de esta iglesia. Y Dios fue guiando, Dios se manifestó, y ahora solamente por escuchar el espíritu del maligno vamos a destruir todo eso hermoso que Dios ha hecho hasta aquí con esta iglesia. Dios levantó esta iglesia no para desparramar tinieblas a la comunidad, sino para llevar luz, para llevar esperanza, para llevar salvación, para mostrar un corazón amistoso, amigable, para extender un abrazo cariñoso a aquel que está con frío, a aquel que siente que vive en soledad, que vive en angustia. Entonces nuestras manos y nuestros brazos son la extensión de la obra de amor de Cristo Jesús para llegar al corazón de otras personas. Gastemos nuestra energía, nuestro entusiasmo y nuestra fuerza en hacer esa obra maravillosa que Cristo hizo por nosotros hasta aquí. Sigamos el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha dejado. No te bajes del muro para responder a quienes murmuran y que nunca han construido nada. Así como Nehemías, estoy ocupado en una gran obra, es la obra del cielo, es la obra de la salvación, es la obra del reino de Dios. No puedo bajar, no puedo ir para escuchar esas murmuraciones, no tengo tiempo. La obra que estoy haciendo es una obra mayor, es más grande, es más importante, es trascendente. Concluimos entonces. Esta es una pregunta de reflexión que comenzó con este texto que yo decía del libro de Gálatas, comenzó también en mi corazón. ¿Conoces a alguien que necesita recibir este mensaje? Y después de leer Gálatas dije, sí, yo conozco a alguien que necesita recibir ese mensaje. Yo, Joaquín, necesito recibir ese mensaje. Entonces, si eres tú, si soy yo, debemos humillarnos delante del Padre Celestial y elevar nuestra voz en clamor y súplica. Quiero, como penúltimo texto, leer esta oración con ustedes. Esta oración, entonces, de gran necesidad, está en el Evangelio de Lucas. Una oración que expresa nuestra gran necesidad frente a esta amenaza insistente del enemigo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestro clamor y nuestra súplica? Y en Lucas capítulo número 19 y el versículo número 13 está este clamor y súplica. Lucas capítulo 19
verso número 13. Señor, yo necesito escuchar este mensaje. Y dice el verso número 13, Lucas, capítulo 19. No es Lucas, perdón. El capítulo 18, sí es Lucas, pero capítulo 18. Ahí está la oración. Dice así, en la última parte del verso número 13, dice: Dios mío, sé propicio a mí, que soy un pecador. Si el mensaje del Señor encontró cabida en mi corazón, entonces este es mi clamor y súplica. Señor, sé propicio a mí, porque soy un pecador. Que nuestro corazón, que nuestra mente no gaste tiempo intentando buscar para quién era este mensaje, porque este mensaje era para cada uno de nosotros. Yo tengo que escuchar este mensaje. Yo necesito humillar mi corazón delante del Padre Celestial, porque no es José el pecador, o no es José Tobar el pecador, es Joaquín. No es Efraín el pecador, es Joaquín. No es Martita, es Joaquín. No es Jean-Philippe el pecador, es Joaquín. Para mí es este mensaje. Y yo tengo entonces aquí mi oración. Señor, sé propicio a mí, porque yo soy un pecador. Oremos para que Dios transforme nuestra vida. Oremos para que Dios transforme la vida de esta hermosa iglesia, trabajadora, entusiasta. Y por eso el enemigo, con tanto esmero, quiere sembrar espíritus que son de él, pero que solo causan daño. Permitamos entonces al Espíritu de Dios actuar en medio del pueblo de Dios, porque este no es el pueblo de Satanás, no es el pueblo de las tinieblas, este es el pueblo de la luz, es el pueblo de Dios, es el pueblo que va al reino de Dios, no al reino de las tinieblas, no al reino de la muerte, sino al reino de la vida eterna. Dios nos ayude para que nuestro corazón esté lleno de amor, de humildad y comprensión, y podamos vivir entonces en unidad, bendecirnos mutuamente y no maldecirnos mutuamente, que nuestra comunidad de creyentes pueda crecer. Quiero concluir leyendo en el Antiguo Testamento Proverbios capítulo número 15. Concluimos entonces con este texto de Proverbios, Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 15, versos 31 y 32. Proverbios capítulo 15, versos 31 y 32. Dice la palabra del Señor: el oído que escucha las amonestaciones de la vida morará entre los sabios. El que desprecia, sin embargo, el que desprecia la disciplina, se menosprecia a sí mismo, pero el que escucha la corrección adquiere inteligencia o sabiduría, dice en otras traducciones. El Señor nos habla de muchas maneras, con amor y con cariño. Y hoy el Señor también nos ha hablado. Y dice aquí el libro de Proverbios: escuchemos este consejo y seamos sabios. Tomemos consideración en este mensaje que proviene de Dios. No agarremos un martillo y golpeemos nuestro propio pie, que solo nos va a causar dolor. Ayudemos a sanar y a restaurar el corazón, la vida de tantas personas, así como Dios nos ha levantado, nos ha sanado, nos está restaurando poco a poco en nuestro corazón. ¿Cuántos quisieran decirle hoy al Señor: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos para sanar, quiero ser un instrumento para bendecir, para guiar a otros a la luz y a la libertad de Cristo Jesús, y nunca ser un instrumento del enemigo? Queremos ser instrumento en las manos de Dios. ¿Podemos levantar la mano? Amén. Dios nos ayude, hermanos queridos, nuestra vida sea una bendición, no solo para esta hermosa iglesia, nuestra vida sea una bendición junto al Espíritu de Dios para toda nuestra comunidad que tanto necesita de Cristo Jesús. Amén.